En un espacio anterior de Sin Distancias, que pueden recuperar en Internet, nos preguntábamos si la depresión podría llegar a ser la plaga del siglo XXI y nos acercábamos a las características, síntomas, prevalencia de esta enfermedad. Hoy, y como continuación de aquel programa, vamos a hablar de los distintos tratamientos, enfoques, orientaciones que hay ahora mismo para tratar la depresión, de sus resultados y eficacia, y vamos a hablar de prevención también. Se trata de ver qué herramientas tenemos para controlar la prima de riesgo vital más temida, que es la depresión. Es una propuesta de Paloma Chorot, profesora de Psicología Patológica de la UNED, psicóloga clínica y especialista en psicopatología y salud. Con motivo del Día Europeo de la Depresión, que se ha celebrado el pasado 3 de octubre, en el programa de hoy volvemos a focalizar de nuevo nuestra atención en este trastorno mental, cuya prevalencia es una de las más elevadas en la práctica clínica y está considerado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como la cuarta enfermedad en importancia causante de discapacidad en el mundo. Incluso esta misma organización prevé que en el año 2020 la depresión se convertirá en la principal causa de enfermedad con mayor carga social en todo el mundo, únicamente superada por las enfermedades cardiovasculares. Más aún, se estima que este problema constituye un 11% de carga social relacionada con consumo de recursos, pérdida de productividad e impacto en la calidad de vida de los pacientes en los países desarrollados. En cuanto a su epidemiología, los datos indican que en España la prevalencia anual de la depresión en atención primaria, no en atención psiquiátrica, es elevada y oscila entre un 9 y un 20%, mientras que la prevalencia vital de este trastorno, según los últimos estudios de Kessler en Estados Unidos, pero que son también aplicables a nuestro país, oscila o está en torno al 20% de la población general. En este sentido, los expertos en el tema consideran que en España podría haber hasta 6 millones de afectados por esta patología, la mitad de los cuales no estarían diagnosticados. E incluso todo indica las cifras que estas cifras van a ir en aumento. Por otra parte, los trastornos depresivos constituyen uno de los principales factores de riesgo de suicidio. Aproximadamente 60.000 personas se suicidan cada año en la Unión Europea, a la vez que son potentes predictores de la aparición, progresión y nivel de discapacidad asociado a la enfermedad crónica no contagiosa. En concreto, la prevalencia de la depresión es mucho más elevada en este colectivo de pacientes y en este sentido se estima que está presente en el 29% de pacientes con hipertensión, en el 22% de pacientes con trastorno coronario o cardiovascular y en el 33% de los pacientes con cáncer. A su vez, la depresión está asociada a un aumento del 50% de la mortalidad en pacientes con enfermedades cardiovasculares y cáncer. Extremo plausible hasta cierto punto si consideramos que las personas con depresión presentan un riesgo 3 veces mayor de no adherirse al tratamiento médico asociado a la enfermedad crónica no contagiosa. Pues bien, teniendo en cuenta que la depresión clínica se concibe como un trastorno complejo caracterizado por una esfera de síntomas, entre los que destacan síntomas emocionales, cognitivos, motivacionales, conductuales y somáticos, pues se han llevado a cabo, desde hace años, se están llevando a cabo grandes esfuerzos para incidir en la patogenia y en el tratamiento del trastorno, ya que el conocer a fondo las causas, lógicamente, el conocer las causas de la depresión, pues nos llevaría a implementar programas de tratamiento más eficaces y más completos de esta patología. Bien, cuando yo al inicio de esta introducción señalaba que retomábamos en el programa de hoy el tema de la depresión por segunda vez, pues me refería a que tiene que ver con el hecho de que existe un programa anterior que llevamos a cabo hace aproximadamente un año, que de hecho se emitió en el mes de mayo del 2012, y abordábamos precisamente la depresión en cuanto a sus características clínicas, es decir, sintomatología, características clínicas y descriptivas, como por ejemplo epidemiología, sintomatología, factores de riesgo. En este programa nos vamos a ocupar de los avances y los retos futuros que se están planteando alrededor de la patología depresiva
en cuanto a su tratamiento y prevención. Es decir, vamos a centrarnos en la parte más práctica de este trastorno mental o de esta patología. Para ello, nos acompañan hoy en esta mesa 2 psicólogos clínicos que cuentan con una amplia trayectoria y experiencia clínica en este campo. Paso a saludarlos. Profesor José Antonio Portellano, buenos días. Buenos José días, Antonio. Paloma. Es profesor titular de Psicobiología de la Universidad Complutense de Madrid y dirige un centro de psicología clínica en Madrid. Y el profesor Bonifacio Sandín, buenos días. Hola, buenos Bonifacio días. es catedrático de psicopatología de la UNED y también es director del curso de posgrado de Psicopatología y Salud que también se imparte en la UNED. Pues bien, arrancamos este debate, si os parece, con una pregunta muy general que quiero empezar con José Antonio. Y es que en el tema a nivel de tratamiento pues existen una serie de orientaciones y de perspectivas muy diferentes y programas muy diversos en el tratamiento de la depresión. Entonces, bueno, yo quería saber cuáles son estos tratamientos diferentes y si son tratamientos validados empíricamente o no. Es decir, si son tratamientos y cuáles serían un poco los tratamientos más eficaces según tu experiencia clínica en este trastorno, que es muy amplia. Bueno, cada vez está ocupando más protagonismo las terapias no psicofarmacológicas, que hasta hace relativamente poco pues eran las mayoritarias. Entonces, pues bueno, hay distintos abordajes, desde los psicoanalíticos hasta los más cognitivo-conductuales y los psicofarmacológicos. Yo creo que todo tiene cabida, pero indudablemente cuando se trata de hacer una validación de resultados en cuanto a la eficacia terapéutica, sin duda los tratamientos psicofarmacológicos y los cognitivo-conductuales, sobre todo estos últimos, pues están demostrando mayor eficacia. Y muy brevemente, porque tenemos que hablar todos, pero la ventaja que tiene cualquier tratamiento psicológico de la depresión o como medida preventiva es que no es el psicofármaco el que ejerce la acción de forma pasiva, sino que es el propio paciente el que puede tener el control de su estado anímico, y eso es muy importante en mi criterio. Tú has hablado del tratamiento farmacológico y para acotar un poco el tema, a mí me gustaría saber o me gustaría preguntarte si el tratamiento farmacológico lo dejamos de lado completamente o cuándo se podría utilizar tratamiento farmacológico y si se puede utilizar un tratamiento combinado farmacológico, terapia de conducta o terapia cognitivo-conductual como ocurre como está desaconsejado en el caso de los trastornos de ansiedad. ¿Cómo se enfocaría este tema aquí en el caso de la conducta depresiva o del trastorno depresivo mayor? Como primera medida, yo creo que estaremos de acuerdo en que el sentido común dice que emplear una medida psicofarmacológica no tiene que ser la primera forma de actuar, sobre todo en las depresiones ligeras y moderadas, que son la mayoría. Sería conveniente emplear técnicas de psicoeducación, que también son importantes, y intervención psicológica, y solo en un segundo nivel, donde hay mayor gravedad o que se pueden derivar mayores problemas de la intensidad que tiene la persona con un estado depresivo, incluso el riesgo de suicida, pues pensar en un abordaje psicofarmacológico. Evidentemente, esto depende también a quién se lo preguntes, Paloma. Sí, pero ¿verdad? el uso de los psicofármacos está demostrado que hay patologías depresivas donde es superfluo. Claro que, repito, en patologías de intensidad mayor, pues tampoco le vamos a negar a la persona la opción de un abordaje psicofarmacológico. Bueno, a mí me gustaría comentar un poco en relación con esta cuestión que ha planteado Paloma sobre las distintas terapias. Yo creo que en los últimos años, como dice el profesor José Antonio Portellano, pues ha entrado en el ámbito de la terapia de forma muy significativa las terapias psicológicas validadas empíricamente, es decir, no las terapias al uso, que se llaman, y hay estudios sobre esto, a pesar de que las terapias al uso, que son las terapias que se llevan a cabo en muchos centros clínicos, seguridad social, etcétera, pues por falta de tiempo no aplican paquetes más integrados, pues entonces se ha visto que esas terapias al uso son eficaces, pero desde luego no son tan eficaces
como las terapias validadas empíricamente. Hace poco leí un artículo sobre en la revista Clinical Psychological Review, donde pone de manifiesto esto, ¿no? Pero bueno, quiero decir que ha invadido un poco el campo porque tienen cierta eficacia, valor clínico, etcétera, ¿no? Y sobre todo a mí me gustaría decir que actualmente hay varias formas. Por ejemplo, es conocida la terapia interpersonal, que está para la depresión validada empíricamente, pero bueno, se aplica no mucho en este sentido comparado con otras. La terapia basada en solución de problemas también se aplica en esto. La activación conductual es una terapia que se ha puesto muy de moda en los últimos años, a pesar de que bueno, es únicamente una forma, una parte de paquetes de terapia cognitivo-conductual. Yo creo que esto es importante dejarlo claro. Y por otra parte también se habla de la terapia positiva, en la cual el profesor Portellano es experto, por lo que me consta que la aplica mucho en su centro. Soy creyente. Y que bueno, se basa también en ciertos aspectos, pero yo creo que la terapia que realmente cubre y ha sido más innovadora a nivel clínico y con evidencia empírica y tal es la terapia cognitivo-conductual. Y la terapia cognitivo-conductual se está aplicando de dos formas. Por una parte se está aplicando desde el punto de vista cognitivo solamente, pero la terapia cognitivo-conductual realmente implica más componentes. Por ejemplo, implica la activación conductual, implica el entrenamiento en habilidades sociales, la resolución de problemas, como tú has dicho muy bien hace un momento, y habilidades de afrontamiento de los problemas de la depresión, de la situación de la depresión, incluso la relajación. Un paquete de terapia cognitivo-conductual implica esto, implica desde luego estos aspectos, cosa que no cubre la terapia cognitiva. De hecho, hay algunos estudios que han visto que tiene el mismo efecto. Los componentes conductuales de la terapia cognitivo-conductual únicos que los conductuales más los cognitivos. Pero también la terapia cognitiva sola también ha resultado ser eficaz, es decir, manejada según los patrones, etcétera, ¿no? Entonces, dicho esto, que bueno, podemos, Paloma, si quieres aclarar algo, en fin, añadiré también una nueva, en fin, como planteamiento por si se discute, que es la CBASP, son siglas en inglés, que significa Sistema de Análisis Conductual Cognitivo de Psicoterapia. Esta es una forma reciente, aunque bueno, ya McCulloch lo planteó en el 2000, pero esta terapia se basa en un aspecto muy importante, que es una forma de terapia cognitivo-conductual, pero se basa en el análisis funcional de la conducta interpersonal problemática. Es decir, es un poco, también retoma algo de la terapia de activación conductual, pero englobando más aspectos también cognitivos, pero yendo caminando hacia lo que es el análisis funcional. O sea, y entonces esta terapia, yo vengo de un congreso ahora de Marrakech de la EABCT, la terapia cognitivo-conductual, y había un simposio sobre este tema, lo cual, bueno, pues denota que esto está al día y es importante, ¿no?, hasta cierto modo. Entonces, lo importante de esto es que parece que este tipo de terapia es recomendada sobre todo donde la terapia cognitivo-conductual estándar no es tan eficaz, que es en los casos de depresión crónica. Y además se ha visto una cosa muy importante, ahora enlazo, pero dejo si José Antonio quiere comentar algo, con lo que se hablaba de la combinación terapia cognitivo-conductual, terapia farmacológica, porque la combinación de esta terapia con la farmacológica parece que tiene unos resultados excelentes, mucho mejor que otras combinaciones. Bueno, dejo esto aquí para que si el profesor Portellano quiere añadir alguna cuestión. Estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. Yo incidiría en una cosa. Mi formación como psicólogo clínico, pues yo también tengo que reivindicar, y como psicobiólogo, que toda acción terapéutica no estrictamente farmacológica, en este caso en la depresión, también va a modificar el cerebro. O sea, la neuroquímica cerebral, cuando se hace activación conductual, cuando se aplica la psicología positiva, cuando se hace terapia de Rogers, el cambio no es solamente lo que yo creo que siento y me siento mejor, sino que la neuroquímica cerebral, y hay evidencia de todo esto que estoy diciendo, no solamente a nivel de la serotonina en el cerebro, que parece ser que es la molécula más implicada en muchas depresiones, hay cambios. La neuroimagen nos lo ha confirmado. Quiere decir que cuando hablamos de tratamiento psicológico eficaz y validado de la depresión, hay que recordar que una terapia que es de las más antiguas que se utilizan para el tratamiento de la salud mental, como es el psicoanálisis, también se ha intentado, yo puedo no estar de acuerdo, demostrar que hay un cambio a nivel de la neuroquímica cerebral. Por tanto, quiere decir que cuando hablamos de psicofármacos en el tratamiento de la depresión, o cuando hablamos de terapias de última generación, como la que ha comentado el profesor Sandín,
el que cambia, el mediador, es la caja negra, es el cerebro. Y la cognición, los cambios en la conducta no están desligados de modificaciones, digamos, a nivel serotoninérgico, a nivel de la química cerebral. Para mí eso es muy importante. Yo creo que es una prueba clara, tangible, de que aplicando terapias, psicoterapias, entiendo por psicoterapia la terapia cognitivo-conductual como una más, ¿no? Es decir, no los fármacos. Hoy día se puede demostrar mediante imágenes cerebrales, sobre todo con tomografía de emisión de positrones, se ha utilizado bastante en este sentido, y se puede ver realmente qué cambios. Pero hay una cosa que leí hace poco en una revisión que hacía Kuipers. Kuipers es una persona muy conocida en el campo de la investigación en la depresión, una persona muy seria, y entonces me llamó la atención que comparaba estudios de imágenes tras tratamiento farmacológico y estudios de imágenes tras tratamiento con terapia cognitivo-conductual. Y entonces me llamó la atención de que con ambas terapias se podían observar cambios globales a nivel cortical y a nivel límbico, pero, y aquí está la cuestión interesante, había algunos estudios que constataron que ciertos cambios a nivel cingular y a nivel del córtex frontal solamente se producían tras la terapia cognitivo-conductual. Dicho de otra forma, la terapia cognitivo-conductual parece que consigue los mismos o similares cambios asociados sobre todo al transporte de serotonina, creo, de transportadores de serotonina, similares al tratamiento farmacológico, pero otros cambios que no se producían con el tratamiento farmacológico. Estos estudios son recientes, evidentemente se pueden sacar conclusiones preliminares sobre él, pero nos da una vía de por qué la terapia cognitivo-conductual pueda ser incluso más eficaz. No obstante, algunos estudios que he revisado sobre este tema sí parece constatarse que la combinación de terapia cognitivo-conductual más la terapia farmacológica es mejor que solo la terapia farmacológica, y que la terapia cognitivo-conductual tiene la ventaja sobre la farmacológica de que presenta menos recaídas. Esto segundo se da también en el tratamiento de la ansiedad, pero en lo primero, en la ansiedad no se da, porque en la ansiedad el tratamiento farmacológico combinado con la terapia cognitivo-conductual no suele mejorar el tratamiento de muchos trastornos de ansiedad, por ejemplo el trastorno de pánico. Y en cambio en la depresión parece que sí, algunos estudios reflejan que puede mejorar, ¿no? Y por lo demás, combinado, cuando se estudian y se comparan aisladamente, por ejemplo, tratamiento farmacológico y tratamiento cognitivo-conductual, suelen ser similares. Eso sí, la terapia cognitivo-conductual, los datos que yo he podido de revisiones recientes ver, es que en niños y adolescentes parece que no es tan eficaz como en adultos. No está muy claro tampoco si la farmacología en esas edades puede ser mejor o peor. Todos sabemos que la depresión pues tiene mucho que ver con hormonas sexuales, ciclo sexual, etcétera, que influye a su vez en el cerebro. De hecho, las diferencias sexuales de mayor frecuencia de depresión en mujer que en hombre ocurre a partir de la adolescencia, es decir, cuando ya se establecen en la mujer esos cambios cíclicos, etcétera. Es posible que muchos de estos factores puedan influir. Yo quería hacer un inciso, si me permitís, porque antes Bonnie ha dicho que, ha nombrado una serie de tipos de tratamiento y uno de ellos ha sido la activación conductual. Entonces, yo me pregunto, y posiblemente se lo estará preguntando mucha gente que esté escuchando este programa, ¿qué aporta la activación conductual con respecto a las terapias que conocíamos hace años, pues de Ferster, de Lewinson, donde realmente tú estabas manejando refuerzos, o reforzamientos, ¿no? Todas las actividades agradables que el paciente le reforzaban. Entonces, realmente, ¿qué es lo que aporta de nuevo? Porque parece ser que es una de las terapias de nueva generación y a mí me está sonando un poco como atrás, como hace años. Y luego, eso por una parte. Y luego, por otra parte, sí que yo en la práctica, en la experiencia que he tenido con algún paciente con depresión mayor, realmente es muy difícil el tratamiento cognitivo, o sea, el cambio de cogniciones, el cambio de esquemas, el cambio de... en cambio, si tú manejas las pautas conductuales, incluso para incrementar la autoestima, como que la terapia va mucho más fluida, ¿no? No sé qué pensáis vosotros en este tema. Pues alguien le ha llamado a esta nueva terapia de la activación conductual, le ha llamado la marca deportiva Nike,
just do it, es decir, activar. Evidentemente hay limitaciones, la terapia 10 no existe, lo mismo que el psicofármaco 10 no existe, ojalá que hubiera un soma como en El mundo feliz de Aldous Huxley, pero indudablemente una limitación en las depresiones más graves es muy difícil. La experiencia que yo tengo y lo que está reseñado en la literatura es lograr que esa persona se active, o sea, es una vía rápida mediante la acción que, como sabemos, obvia los elementos más cognitivos y obliga a la persona a movilizarle, a movilizar todos sus recursos, y en depresiones moderadas, en depresiones de menor entidad, pues puede ser tremendamente interesante. Pero yo aquí quería hacer una reflexión. Es decir, terapias antidepresivas puede haber un número cada vez mayor, pero limitado. Cada depresivo es una persona única. Entonces, a mí el miedo que me da es que aunque uno tenga un esquema teórico, conceptual, empírico, científico, pero luego tienes que adaptarte a la realidad de cada persona, a sus variables personales, socioeconómicas, y que a veces, sin perder, digamos, el esquema conceptual, pero que cierto grado de flexibilidad es importante, porque si no, pues podemos perder al paciente. Yo creo que esto es muy importante, esto que ha dicho el profesor José Antonio Portellano. Yo recuerdo que no hace mucho estaba de moda el decir, bueno, puesto que hay varios modelos de la depresión, pues el modelo de Levinson, el modelo de autorregulación de REN, el modelo de indecisión aprendida de Seligman, etcétera, el modelo de desesperanza, etcétera, ¿no? Que muchos de ellos han derivado, algunos han desaparecido prácticamente, como el de Seligman, porque bueno, pues era un poco una nube, se ha trasladado, se ha transformado quizá en el de desesperanza, pero el de Levinson sigue manifestándose como gran modelo importante, el de Beck, etcétera. Y entonces se decía, bueno, según el modelo al cual el investigador o el terapeuta, digamos, se asocia o asume como tal, pues así debe aplicar la terapia que se ajuste. Si sigue el modelo de Beck, entonces aplica la terapia de Beck. Si sigue el modelo de Levinson, claro, esto es visto desde el punto de vista del investigador, pero visto desde el punto de vista que acaba de señalar José Antonio, claro. ¿Qué tenemos? Pues un repertorio de modelos que en el fondo lo que reflejan es distintas variantes y factores que intervienen y explican la depresión. Entonces, el terapeuta debe conocer todos los modelos y debe utilizar aquellas variantes que le resulten más adecuadas a la persona que está tratando, que se pueda ajustar mucho mejor al paciente. Entonces, en ese caso, pues evidentemente puede echar mano. Si una persona, el terapeuta, un paciente, refleja mayor perturbación a nivel cognitiva, pues esquemas depresógenos en la línea que indica Beck, o atribuciones, pues por ejemplo que tenga un estilo atribucional negativo, donde ve pues todos los sucesos incontrolables y aversivos como estables, internos, globales, es decir... O factores personales. Un divorcio mal abordado. No, todos generalmente tienen trastorno de salud. Todos tienen en general algún suceso, pero todas las depresiones suelen tener alguna base, o la mayoría, de algún suceso que es el que dispara esos mecanismos, ¿no? Pero luego se refleja pues, en unas atribuciones, por ejemplo, un niño maltratado, una persona que de niño ha sido maltratada, en adulto pues puede tener las atribuciones clarísimas de estilo atribucional negativo. Entonces eso se ve en la consulta y hay que verlo. Si realmente se ve que lo que le faltan son reforzadores positivos, etcétera, pues hay que centrarse más en eso. No obstante, sí me gustaría repetir lo que dije antes. Esto es un aspecto importantísimo y esto hay que hacerlo con todo. Pero un aspecto que a mí me parece importante es que lo que se ha demostrado es que la parte conductual puede funcionar incluso en estudios donde se utilizan grupos de pacientes sin la cognitiva. Es decir, el estudio que estuve antes comentando, es decir, que la activación, sí. Claro. Y entonces yo quería contestar a la pregunta que hizo antes Paloma, en el sentido de que paquetes integrados de tratamiento, como por ejemplo, que es de tratamiento y de prevención, el coping with depression, ¿no? Afrontar la depresión, podía ser así, que lo inició Levinson y ahora Kuipers y otros autores, ¿no? Entonces, este incluye 3 módulos básicos, y los utiliza los 3, pero claro, puede utilizar más uno u otro. Y uno es programación de actividades placenteras. ¿Por qué? Para tratar la activación conductual. Es decir, que si tú necesitas en el paciente incrementar este aspecto,
Esa es la activación conductual. Entonces, las terapias actuales de activación conductual lo que hacen es centrarse solo en un aspecto de la terapia cognitivo-conductual. Otros aspectos son, por ejemplo, promover las habilidades sociales, que suelen ser deficitarias en los pacientes depresivos. Y otra es la reestructuración cognitiva. Yo ¿Por qué no hacerla? Si me lo permites, la activación física. La actividad física como elemento... Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. No es otro tema. No, ese es otro tema. Yo he trabajado en ese tema. Mi libro sobre ejercicio físico y salud, no sé si lo has leído, tengo un capítulo dedicado a la depresión. ¿Por qué? Porque esa es otra cuestión, es otra terapia, que si hay tiempo sería... un componente. Sí, un componente, eso es. Yo iba a pasar a ese tema, que es realmente un componente que hay que incluir en casi todos los programas, siempre en los programas de depresión. Lo que pasa es que, realmente... Habría que ver, o sea, desde mi punto de vista, sería ver qué tipo de ejercicio físico hay que incluir, hay que introducir. A lo mejor no es positivo cualquier tipo de ejercicio físico. Y luego, por otra parte, hay un problema en el paciente depresivo que realmente choca frontalmente con el componente de ejercicio físico dentro de un programa de tratamiento, y es que el paciente depresivo se caracteriza por una anedonia motivacional enorme, muy profunda. Entonces, claro, hay veces que tampoco se levantan de la cama, no quieren salir a la calle, no quieren levantarse de la cama. Entonces, realmente, ¿cómo le dices a un paciente depresivo? Tú a partir de mañana tienes que empezar a caminar X tiempo o tienes que hacer este tipo de ejercicio. ¿Cómo se puede compatibilizar esas dos cosas? Porque es muy difícil. Que ensaye, que lo intente. Hay un programa de tratamiento también cognitivo-conductual del síndrome de fatiga crónica. El síndrome de fatiga crónica suele cursar con depresión, pero es distinto. Y entonces se basa en actividades, sobre todo, en reestructuración cognitiva y manejo de la actividad física. Entonces hay personas que no los mueves de la cama, pero poco a poco, para eso está la programación, es decir, hay que hacer un estudio sobre qué tipo de actividades y qué tipo de ritmo, sueño, vigilia lleva, y todo eso hay que cambiárselo seguramente, pero poco a poco. Es decir, hay que ver qué posibilidades tiene físicas y ir planificando. A lo mejor la primera actividad es salir al pasillo solo, caminar un poquito, pero eso hay que planificarlo. Y un ejercicio en una persona que tiene baja forma, pues le produce mucho más esfuerzo, evidentemente. En fin, esto yo creo que no es difícil de hacer, se puede planificar, eso se puede planificar. Has dicho algo muy importante, que es a veces en las terapias tiene que funcionar el sentido común. Es decir, una persona que tenga un depresivo con ritmos circadianos desorganizados, que se levanta a las 3 de la tarde, que se acuesta a las 4 de la mañana, pues pautar cambios progresivos para que mejoren los ritmos circadianos, simplemente con eso... Eso es clave. Le estamos obligando a que los ritmos REM, no REM, de alguna manera de su sueño mejoren. Y por tanto, lo que ha dicho el profesor Sandín, el empezar actividades como son muy simples, muy sencillas, desde luego yo lo considero fundamental. Antes has preguntado que qué es mejor, qué tipo de actividad física, la que se adapte a la idiosincrasia de cada sujeto. Por supuesto, la actividad aeróbica antes que la anaeróbica, que muchas veces lo hacen erróneamente. Y cosas sencillas. Caminar no tiene efectos secundarios. Sí, es muy sencillo. Un paseo para una persona depresiva puede resultar agotador a veces. Pues poco a poco vamos pautando el paseo, cada vez más tiempo, más ritmo. Y que experimente, y además, que se sienta mejor. Y además, yo siempre digo que es la terapia más eficaz coste-beneficio. La mejor relación coste-beneficio que tiene de todas las del mundo es el ejercicio físico. No existe ninguna terapia que pueda ser tan efectiva para tantas cosas como el ejercicio físico. Es impresionante. Hay estudios sobre cambios cerebrales asociados al ejercicio físico, por ejemplo, ya que antes hablábamos de los cambios cerebrales. Y hay estudios que han demostrado que el ejercicio físico se puede utilizar no solo para mejorar y prevenir la depresión, sino para tratar la depresión clínica. Hay estudios que tienen que el ejercicio físico, evidentemente estructurado pautado, y sobre todo con cierta intensidad, eso sí, más intenso parece que es mejor. Tiene efectos similares al tratamiento farmacológico y a las terapias psicológicas. Y un dato importantísimo, el ejercicio físico aplicado junto a otras terapias, por ejemplo, con la terapia farmacológica, incrementa la efectividad que tendría la terapia farmacológica sola, e incrementa la efectividad que tendría la terapia cognitivo-conductual sola en la depresión. Tenemos una herramienta, ya que Paloma preguntaba sobre este tema, fantástica, barata
y que además no solamente reduce la depresión, es que mejora el estado de salud, el estado físico, el estado del corazón, el estado de todo el cuerpo. Realmente es ahora mismo la mejor farmacia que existe en el mundo. Y eso se puede pautar preventivamente desde los centros de salud, ahora que empieza la nueva especialidad de psicología, psicólogo general sanitario, que no es estrictamente el clínico que trata el problema. Para prevenir la depresión puede ser algo fantástico la actividad física. Sí. No querría yo cerrar el programa sin dejar de tratar uno de los dos aspectos o una de las dos cuestiones que al principio en mi introducción comenté. Aparte del tratamiento, aunque fueran unas pinceladas muy rápidas, sobre la prevención de la depresión. ¿Cómo podemos prevenir esta plaga del siglo XXI que según comentan algunos autores, está a punto de caer en el año 2020? ¿Cómo se puede prevenir en las escuelas, por ejemplo, a nivel con los niños en las primeras etapas infantiles, o incluso si hay algún tipo de prevención en la infancia, en la edad adulta, incluso si tiene algún si hay alguna forma de introducir esta nueva orientación que es el transdiagnóstico dentro de en lo que es la prevención de la depresión. Mira, en mi opinión, yo diría que por lo menos tenemos ahora mismo tres herramientas fundamentales. Una es lo que estábamos hablando antes, que es el ejercicio físico. Eso es preventivo. Es decir, cuando una persona no tiene depresión, no baja la depresión porque no la tiene, pero le mejora la autoestima, le mejora el estado de ánimo, le mejora el afecto positivo. El sistema inmune, que le da más salud. El sistema inmune. Todo eso es preventivo de la depresión, preventivo. Otro, lo que hablabas del transdiagnóstico. Hoy día, ya hicimos hace unos atrás un programa sobre transdiagnóstico. Entonces, mediante programas de transdiagnóstico que hay ahora elaborados ya, incluso en España se están poniendo en marcha, se trata la depresión y la ansiedad conjuntamente. Entonces, es una forma que aplicada en grupo, porque se focaliza en aspectos globales básicos, que son lo que constituye el núcleo de la depresión global, independientemente de que después necesite un tratamiento más individualizado. Esto sería también el transdiagnóstico, se podría utilizar. Y finalmente, pues aplicando programas como los que se están aplicando ahora. Por ejemplo, el Coping with Depression es un programa preventivo que se está aplicando de forma educativa. Es decir, por ejemplo, en las aulas, en niños, incluso los puede, con el entrenamiento adecuado, aplicar personas que no son psicólogos clínicos, o incluso sin que sean psicólogos, pero con el entrenamiento y supervisión adecuada. Y esto se puede aplicar bien seleccionando niños, por ejemplo, que tengan riesgo, por ejemplo, niños que han sufrido maltrato, en precariedad, problemas económicos, adversidades, etcétera, ¿no? O bien a toda la población. Tiene ventajas e inconvenientes. Si es a toda la población, no hay problemas de que etiqueten a nadie. Si se coge y se selecciona un grupo en un aula, pues pueden etiquetar a esos niños ya de qué tal. Entonces, programas preventivos hay que aplicarlos más, hay que gastar dinero, y esa es la mejor inversión que se puede hacer. Y sí que son eficaces. Es ahorrado dinero. Hay aspectos que están siendo estudiados, aparte de todo lo que aquí se ha hablado, que hasta la dieta, hay un estudio reciente de seguimiento que hasta la dieta mediterránea previene la depresión. O sea, una dieta saludable mejora el cerebro y es un sistema muy potente. Aparte de fomentar los pensamientos positivos, el potenciar las redes sociales. En los niños es muy importante el que tengan rutinas, que tengan un ambiente estable, que no la nueva civilización, las nuevas tecnologías no le invadan, digamos, su forma de vivir. Y todo esto es un campo donde todavía queda mucho que abonar en lo que es la prevención de la depresión en la infancia y también en personas mayores. Por tanto, aquí tenemos todos muchos que seguir trabajando. Bien, pues con estos retos de cara al futuro, enmarcados dentro del campo de la prevención más que del tratamiento, porque siempre es mejor prevenir que tratar, como dice el refrán, cerramos el programa de hoy. Os quiero dar las gracias, profesor Portellano, profesor Sandín, muchísimas gracias por vuestra colaboración. Buenos días, gracias. Eran Paloma Chorot, profesora de Psicología Patológica en el Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la UNED, Bonifacio Sandín, catedrático de Psicopatología de la UNED, y José Antonio Portellano, profesor de Psicobiología en la Universidad Complutense de Madrid y director de un centro clínico.